Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Muy buenas noches. Le damos gracias al Señor por este inicio de semana, lunes 11 de agosto. Con la bendición del Padre, nuevamente estamos transmitiendo este día juntamente con mi hermano Pastor Julio, hablando siempre en relación al bautismo. Y pues todos aquellos que necesiten y tengan la inquietud acerca de cuándo es el tiempo propicio para bautizarse, la forma en que debe ser el bautismo en agua, aquellos que no se han bautizado especialmente, ¿verdad? Para ustedes está dirigido este programa. Y así también para muchos de nuestros hermanos que todavía, pues, dentro de su familia tienen personas que no son conversas, pero que quizás este mensaje y esta charla pues les puede orientar y ayudarles. Así es que, mi hermano Julio, ¿qué tal si empezamos orando por los hermanos? Y Amén. saludos ahí. Hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición, un privilegio grande de parte de Dios poder compartir con ustedes desde cabina de aquí a una sola voz, poderles compartir un tema más de la palabra en la cual podemos eh, hacer preguntas y si hay alguna aportación también es recibida en el nombre de Jesús. Lo que tratamos es aprender de la palabra y vamos a orar para dar inicio y que el Señor los bendiga grandemente. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora nos ponemos delante de tu presencia, Señor, entendiendo y reconociendo, Señor, que de ti viene la bendición, Señor, y gracias por este nuevo inicio de una semana más que nos da, Señor, donde hemos visto tu misericordia sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, a mi hermano Héctor, a su familia, Señor. Bendigo a todos aquellos que se van a conectar, Señor, que van a ver en definido este programa, papito lindo. Que hoy, Señor, sea un tiempo de bendición por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Para aquellos que quieran escribirnos o mandarnos un WhatsApp, una nota de voz por su pregunta, pueden hacerlo al 5691-2999, nuestro número de WhatsApp, ya sea por nota de voz o por mensajito de texto o aquí mismo por las redes. Hermano, platicamos la semana pasada eh, sobre las diferentes formas o malas prácticas, más bien dicho, en cuanto al bautismo en agua. Algunos conflictos internos en el alma, en el corazón o en la mente, por doctrinas, por malos consejos, por malas experiencias de otros hermanos, pero que eso ha llevado a que muchos de nuestros hermanos tengan duda de si es necesario nuevamente descender a las aguas, pero ya con una conciencia limpia, como lo dice la Biblia, teniendo en su corazón un arrepentimiento genuino, una convicción, un entendimiento también de lo que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, no sé, quisiera ampliarnos usted un poquito más sobre lo que hablamos de la semana pasada, o pues seguimos avanzando, porque una de las preguntas que precisamente me recordaba mi esposa es de cuál es la edad para que alguien se bautice. Eh, Porque la Biblia pues no establece una edad como tal para una persona bautizarse, pero sí nos establece eh, los requisitos para que una persona pueda bautizarse, no necesariamente requisitos doctrinales y tampoco en la edad de una persona, ¿verdad? Sí, yo creo de que lo que hablábamos, mire, yo creo que un niño se puede bautizar a partir de los 8 años para arriba. ¿Por qué? Porque deja una etapa de niñez y empieza otra etapa, pero ya viene una etapa sobre este niño ya un poco más de conocimiento, ya empieza a haber una malicia, pero obviamente tiene que haber una convicción bien fuerte en su corazón dentro del niño. De hecho, yo he tenido la bendición de bautizar niños y, y he visto su crecimiento, ¿verdad? Entonces, creo que yo, mi pensar, obviamente la Biblia no deja ni estipulado ninguna edad, pero cuando vemos que nuestro mayor ejemplo en el bautismo fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
y él se bautizó a los 30 años. Entonces, si tomáramos como esto, como un parámetro de que a los 30 años se bautizó el Señor Jesucristo, entonces nosotros podemos decir, miren, el parámetro para bautizar a las personas es a los 30 años, ¿no? El parámetro yo creo que tiene que ser cuando el Espíritu viene sobre la vida de uno y lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo viene y nos convence, bueno, yo estoy mal, estoy en pecado, y como estoy en pecado, reconozco que necesito ese perdón de pecados, y de hecho el bautismo nos limpia de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, yo podría decirle que de los 8 años, es mi pensar, ya se podría pensar en poder bautizar a un niño, pero con a sabiendas de que él se está arrepintiendo en su corazón como niño y que lo está haciendo honrando a Dios y adquiriendo un mandamiento nuevo para su vida. Y de hecho, cuando hay niños que se bautizan, hermanos, creo que agarran más en serio esto del bautizo porque empiezan a leer la Biblia, se empiezan a congregar, y si los padres no quieren ir a la iglesia, ellos son los que ellos empiezan a motivar a los padres, y los padres por compromiso de que su hijo se está metiendo de lleno a las cosas de Dios, dicen, bueno, vamos, porque él quiere y hay que ayudarlo, hay que apoyarlo, ¿verdad? Entonces, como que es el eslabón que Dios usa para jalar a la familia. Para ir rompiendo maldiciones. Exactamente, en varios casos, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que ahí es donde se usa mucho y funciona mucho el criterio ministerial. Porque algo que yo estaba leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 36, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo al Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Porque David no subió a los cielos, pero él dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Y el versículo 37 dice: entonces, oído esto, fueron compungidos sus corazones y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Lo que hablábamos, ¿verdad? Entonces aquí el criterio ministerial, la palabra dada por el mandamiento apostólico, es que le está diciendo, le está abriendo la puerta para que el padre pueda llevar a su hijo. Pero justamente eso, en algunos momentos yo he escuchado de algunos ministros y el criterio ministerial de otros, de que debe ser de los 12 años en adelante, tomando en cuenta que el Señor a los 12 años estaba en el templo, pues cuando se pierde, ¿verdad? Pero realmente no, en un contexto bíblico no está hablando de bautismo ahí, sino que lo que estaba diciendo es que él estaba creciendo en gracia y llegó a esa faceta de su vida. Pero acá, en este versículo 30 y, ¿qué sería? 39 de Hechos 2, aquí se está metiendo el apóstol Pablo la casa entera, la familia, porque él dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces está haciendo esta invitación y este mandamiento lo está extendiendo hasta donde el Señor haya extendido su llamamiento. Amén. Y la verdad es de que es un llamamiento. ¿Por qué? Porque uno está reconociendo a Jesús
como Señor y Salvador de la vida de uno. Entonces, o sea, mira, algo que a mí me ha impactado, por eso le digo, eh, cuando uno va a predicar y encuentra, por ejemplo, fuimos a un lugar hace poco, aquí al Atlántico, y me encontré con un grupo de niños, pero eran bastantes, estaban jugando fútbol y todos, andábamos evangelizando, y me puse a platicar con ellos y les dije, miren, me dan permiso de platicarles de la palabra de eso un ratito. Sí, me dijeron todo, va. Hermano, y fue algo tan impactante porque habían jóvenes, habían niños y jóvenes, va. Y cuando les hablamos de la palabra, vine y les hice la pregunta, ¿cuántos de ustedes se arrepienten de algún pecado que hayan cometido y quieran dejar entrar a Jesucristo en su corazón? Todos, absolutamente todos dijeron, yo, todos aceptaron al Señor en ese momento. Entonces la promesa del llamamiento entró a ellos y pidieron el perdón y Dios los perdonó en ese momento. Entonces muchos de niños ahí vienen ya al llamamiento que Dios les hace. Y tal vez en el camino no se van a bautizar de una vez, pero en el camino se van a desviar, pero ya quedaron marcados. En su momento, La palabra fue plantada. exactamente, la palabra ya fue plantada y en su momento, aunque en el crecimiento que vayan teniendo ya en su vida de jóvenes y adultos se desvíen, obviamente muchos se van a desviar, pero quedó algo ahí en su corazón, que un día recibieron al Señor en su corazón, le pidieron perdón y eso constantemente en su vida ya adulta de pecado los va a martillar, los va a martillar y van a pedir, van a buscar de Dios. Entonces, cuando ya vengan a buscar, porque tienen el llamamiento de parte de Dios, porque ya fueron marcados, van a buscar bautizarse, van a buscar agradar a Dios, van a buscar cambiar su mentalidad, su forma de vivir, y eso es lo que Dios quiere. Entonces yo creo de que sí marca no solo el llamamiento que Dios nos hace a nosotros, sino que marca también a nuestra familia, que es una bendición de parte de Dios para todos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús, que de hecho una de las promesas para este último tiempo es de que Dios dice que hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, ¿verdad? Entonces miramos que hay una bendición y Dios lo que siempre ha querido es salvar familias. De hecho, cuando miramos el diluvio, que es una figura de un bautismo, de un bautismo, miramos que en el diluvio lo que se salvó fue una familia. Entonces, lo que usted leía, ¿verdad? O sea, el bautismo lo que trae para nosotros, el creer en el Señor Jesucristo, es de que viene y llama y protege a nuestras familias. Entonces, es una bendición de parte de Dios el bautismo en agua. Y lo dicho, ¿verdad? O sea, yo creo, de hecho, muchos dicen que de los 12 para arriba, bueno, de hecho, donde yo he estado anteriormente y el criterio de muchos siervos he oído yo que dicen de que ni de los 12 sino que se tienen que bautizar ya en una edad adulta cuando sepan qué es lo que quieren hacer. Entonces, pero digo yo difiero de esas opiniones, ¿verdad? Porque no le podemos negar tampoco la bendición de poder bautizar a alguien que está reconociendo al Señor y está pidiendo el perdón de pecados, ¿verdad? Sí, porque por eso le decía, ahí entra mucho el criterio ministerial, porque no se trata de que se haga por costumbre, o que se le niegue a alguien porque fue estipulado así en su doctrina, así fue enseñada a la persona, y entonces como fue enseñado, él también así va de esa misma manera a llevar un corte en ese tipo de situaciones, sin evaluar la necesidad del alma. Porque acá cuando está hablando del llamamiento, también no solamente se está refiriendo o podríamos tomarlo como el llamado a la salvación, sino que también a un llamado ministerial, porque muchos desde niños empiezan a manifestar destellos de lo que Dios trae en esos niños, sea por profecía, sea por algún
por algún don que está muy evidente en ellos, ¿verdad? Tal vez su línea sea hacia el evangelismo o hacia lo profético o hacia bueno, hacia alguna de las ramas más, eh, no lo quisiera decir como principales, pero las que mayormente se ven en función de trabajo, que es el evangelismo, la profecía y el pastoral, porque el apostólico y el magistral, pues estamos hablando de que, como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que esto ya es para los que tienen los sentidos ejercitados y está hablando de ser ya una madurez, ¿verdad? Pero en cuanto un niño se desenvuelve muy bien en lo evangelístico, se desenvuelve muy bien en lo profético y también en lo pastoral, porque se le ve el amor por las almas. O sea, se define muy, como usted decía, muy bien en querer trabajar, en involucrarse en la palabra, y entonces eso lo tiene que ver el padre y también el pastor de la congregación. Así también los hermanos que están a cargo de un área de evangelismo, como para poder distinguir y tener discernimiento, ¿verdad? Y decir, este niño necesita ser bautizado. Es como cuando hay problemas también de tipo ataques, ¿verdad? Que sufren los niños, que necesitan una liberación, pero una liberación puede ser el bautismo. Exactamente, de hecho el Porque bautismo trae liberación, porque está siendo atacado. Entonces, a veces hay casos que han sucedido así, de que niños que están siendo estorbados por espíritus inmundos o por ancestros, ¿verdad? Que pareciera que es lo mismo, pero la administración del bautismo los hace libres. Y bueno, dentro de esto, algo que quisiera que leyéramos también, eh, vamos a ver si lo tengo por acá. Hechos 10, si me acompaña. Porque es una de mis anotaciones por acá. Hechos 10, versículo 40. Dice el versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber a nosotros que comimos y bebimos con él, después de que resucitó de entre los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificáramos que el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren los que en él creyeren recibirán perdón de vuestros pecados por su nombre. Estando aún Pedro hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, versículo 47, Pedro respondió, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y en el 48 dice, y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús, y entonces les rogaron que se quedase algunos días más con ellos. Entonces aquí estamos viendo bautismo del Espíritu Santo y bautismo en agua. Tradicionalmente, bautícese para que lo bautice el Espíritu Santo. Pero la Biblia nos menciona que el Espíritu opera como Él quiere, porque ellos se arrepintieron. El mensaje lo recibieron, lo comprendieron, lo asimilaron en su corazón y se arrepintieron. Vino el Espíritu Santo sobre ellos
Y acá no está hablando del bautismo en agua, porque él les está predicando del Señor, que es como el Señor lo estableció como juez de vivos y muertos. Pero él dice, ¿puede alguien después de esto negarles el agua a ellos? Yo no sé si en algún momento lo habían sacado a tema a ellos, para que él haya dicho eso. Pero él dice, ¿puede alguno negarles el agua? Porque muchas veces, hermano, yo veo iglesias que niegan el agua a las personas, porque tienen que pasar 3, 4, 5, 6 meses hasta que les entregan su diploma y ya se pueden ir a bautizar. De hecho, yo cuando me bauticé, a mí me dieron un año, porque tenía que dar frutos dignos de arrepentimiento, dijeron, para llevarme al bautismo. ¿Va? Obviamente hoy le puedo decir, hoy me causa gracia, ¿va? Porque esperé un año para que me bautizaran, ¿verdad? Yo sé que la situación a la luz de la palabra no es así, pero yo necesitaba y anhelaba, yo había tenido un cambio con el Señor y estuve ese año ahí presente, recibiendo la palabra, oyendo, y ya cuando dijeron, bueno, este ya dio frutos, ya perseveró un año, ya es digno de que lo bauticemos, ¿verdad? Entonces, y así hay muchas congregaciones que cuando el criterio ministerial va, a veces son doctrinas de hombres que dicen, no, esto así se hace y como y así le enseñaron, así lo quieren hacer ellos también, pero no a la luz de la palabra. Y entonces qué tremendo porque por causa de eso también le impiden el bautismo. Aquí miramos de que aquí, y algo muy importante que yo miro que mientras Pedro hablaba, la palabra, o sea, tan importante es que nosotros oigamos palabra de Dios, pero palabra de Dios verdadera, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo, cuando la palabra se esté predicando, hablando, enseñando, caiga el Espíritu Santo. Y aquí miramos que cayó sobre gente que aún no había creído en el Señor. Exacto. Entonces, muchos dicen, pero ¿cómo puede el Espíritu Santo caer sobre alguien que no es cristiano? Eso no es de Dios. Que no ha hecho la oración No ha hecho la oración de fe. de fe. Exactamente. Pero aquí miramos que la Biblia nos dice todo lo contrario. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Al que nos dice que no se puede porque él no ha aceptado al Señor? ¿O a la palabra que nos dice, pues mi Espíritu Santo puede caer sobre aquellos que oigan el discurso y dice que se arrepientan, ¿verdad? Entonces, eh, miramos cómo Dios usa la palabra de Dios para que los corazones de las personas sean abiertos. Y algo que usted decía aquí muy interesante, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que la palabra es lo que nosotros tenemos que respetar, porque de hecho la Biblia dice, y en el principio era el verbo, y el verbo es la palabra. O sea, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Entonces, ¿quién es el que hace que el bautismo venga sobre las personas y que no hayan creído? Es Cristo. Sí, porque es que ese espíritu religioso, esa mente religiosa, eh, cuando alguien no recibe el Espíritu Santo, alguien no recibe el bautismo del Espíritu Santo y quiere hablar sus lenguas, pero no puede, y la gente le dice, mire, ayune, ore, límpiese, conságrese, y amén, son cosas que tenemos que hacer en todo tiempo, pero no necesariamente porque ya esté limpio, entonces va a recibir, sino porque la palabra es la que crea el vínculo para que nosotros podamos acceder en este caso, a la bendición del derramamiento del Espíritu Santo, así como a la llenura del Espíritu Santo. Todo es a través de la palabra, porque la palabra es la que va rompiendo, la que va, como dice, como martillo que desmenuza la roca, la piedra, como espada también, las diferentes figuras que la palabra menciona sobre la misma palabra, como fuego, como martillo, como aceite, como agua. Entonces, son diferentes ministraciones que el ser humano necesita para llegar a una genuina conversión. Porque una cosa es ser creyente,
pero otra cosa es convertirse. Porque por eso el Señor le dijo a Pedro, Pedro, cuando tú te afirmes, cuando tú te conviertas, ve entonces y afirma a tus hermanos. Pero ya era un apóstol, ya era un discípulo que caminaba con el Señor. Ya había tenido revelación de Dios, del Padre. Pero no había llegado a una conversión porque todavía él estaba en la tierra y todavía no había pasado esa prueba de fuego que recibió él cuando negó al Señor. Entonces, eso es lo que necesitamos, un mensaje que sea eh, plenamente certero en la palabra, sin como decimos muchas veces, ¿verdad? Sin echarle tanta salsa a los tacos, vamos, sin echarle de nuestra cosecha, sino que lo que el Espíritu manda, lo que el Señor manda que hablemos, eso es lo que tenemos que hacer para que las personas puedan recibir el mensaje y sobre el mensaje tengan una revelación en su interior para su propia vida. Y eso lo que conlleva es a una conversión, a un bautismo, a un arrepentimiento, a una novedad de vida. Amén. De hecho, aquí miramos que Pedro dice, ¿acaso alguno puede impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, no le podemos impedir el bautismo a las personas. No se puede. No se puede. O sea, mire, tiene que recibir 6 meses de doctrina de bautismo para llevarlo al bautizo. No. De hecho, cuando miramos en Hechos, siempre, cuando Felipe dice que encontró al etíope, ¿qué pasó? ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le empezó a explicar acerca de lo que decía en Isaías, y le empezó a hablar, y le dijo, ¿quieres ser bautizado? ¿Qué impide que seas bautizado? Ahí hay agua. Y se bautizó de una vez. Entonces, ¿por qué? Porque cuando somos marcados por el Espíritu... Y él fue el que lo pidió. Y él fue el que lo pidió. Entonces, eso, mire, ahorita me estoy acordando, fíjese que hace algún tiempo bautizamos a unos hermanos y habían unos niños. Hace como 2 años más o menos. Y la mamá les preguntó si se querían bautizar. No. Y ahorita tuvimos bautizos hace algunas semanas. Y de ellos salió, mamá, a ver si me quiero bautizar. Decir al hermano que nos bautice. Pero yo en todos estos 2 años, yo no los estuve obligando, ni les dije, y son como de 10 a 14 años. Y yo no les estoy diciendo en estos 2 años, miren, bautícense. O miren, yo hasta que no mire frutos dignos de arrepentimiento los voy a bautizar. No. O sea, ellos ya empezaron a crecer, ya la dimensión del mundo ya la pudieron ver desde otra perspectiva. Porque su alma ya lo demandaba. Ya lo demandaba y ellos mismos lo pidieron. Ya no tuve que preguntar, ¿alguien se quiere bautizar? Porque eso es lo que pasa, ¿va? Lo que le explicaba también del otro hermano, que dice que él andaba detrás de un hermano y le preguntaron, ¿no se quiere bautizar? Y él por compromiso se bautizó. Pero aquí miramos de que dice que nosotros, hermanos, no somos quienes para impedir el agua, para que la gente se bautice. Máximo si han recibido el Espíritu Santo. Pero mire, algo que yo miro aquí dice, máximo que no sé que estos han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Entonces, algo muy importante, aquí está hablando del bautismo en agua, pero está también hablando de lo que usted decía, del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cómo llega el Espíritu Santo a bautizarnos? Mire qué tremendo, porque la Biblia dice que cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo nos sella, o sea, pone un sello sobre nosotros. Y ahí nos está bautizando, es un bautismo. Sí. Sí. Y la gente piensa que ser bautizado por el Espíritu Santo son emociones que uno va a sentir. Y sí, se pueden sentir, pero no necesariamente. No necesariamente esas emociones quieren decir que estamos siendo bautizados. A veces
estamos llorando por, como dicen por ahí el dicho, ¿verdad? Estamos llorando y son lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? No estamos arrepintiéndonos, sino que tenemos un remordimiento y a veces nosotros nos Es una equivocamos. culpabilidad. Sí, y a veces nosotros decimos, el Espíritu Santo la está tocando, ¿va? Y que no sabemos la situación, porque nos ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado, a veces yo no estoy llorando de la presencia, sino que a veces estoy llorando por algo, al menos por un enojo, y digo, o sea, y, y mi situación es contraria a lo que yo quiero, pero no estoy llorando por el Espíritu Santo, sino por a veces porque no puedo cambiar. Y necesitamos, de verdad, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para cambiar nuestra forma de pensar acerca del bautismo. La forma, el cambio de mente, de naturaleza, lo tiene que hacer el Señor. De hecho, alguien que no ha sido lleno por el Espíritu Santo no puede, es que por eso dice, nadie puede dar lo que no ha recibido. Pues nosotros de gracia recibimos, esto damos, porque ellos ya habían recibido. Pero alguien que no está lleno, frena, porque no puede comprender la necesidad del alma de su hermano, no lo ama. Porque si le amara, entonces le desearía el bien, le buscaría el bien. Y en ese mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, involucra también esto, la salvación, el facilitarle la salvación a otros, no entorpecérselo. En el capítulo siguiente de Hechos 11, dice, versículo 1, y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y como Pedro subió a Jerusalén y contendían contra él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, comenzando Pedro, les declaró por orden lo pasado, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en rapto de entendimiento una visión, un vaso como un gran lienzo que descendía, que por los cuatro cabos era bajado del cielo y venía hasta mí, en el cual como puse los ojos, consideré y vi animales terrestres de 4 pies, fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, Pedro, levántate, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y volvió todo a ser tomado hacia arriba en el cielo. Y he aquí luego sobrevinieron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Y vinieron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón, el cual nos contó cómo había visto un ángel en su casa que se paró y le dijo, envía a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, el cual te hablará por palabras las cosas, y tú serás salvo y toda tu casa. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé, ahí viene la palabra, entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Así que si Dios les dio el mismo don también como a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, sí había una discusión entre a quienes les permitían bautizar y a quienes no, porque también entre ellos discutieron una vez y le dijeron, Señor, por ahí andaba uno que no está con nosotros y estaba echando fuera demonios, pero lo reprendimos, se lo impedimos. Y el Señor le dijo, no se los impidáis. O sea, ese corazón mezquino que muchas veces tenemos nosotros como seres humanos,
nos lleva muchas veces a cometer eh, negligencias en el parto de un nuevo creyente. Sí, de hecho, aquí miramos, bueno, yo veo muy claro, ¿verdad? Esto, de que no le podemos impedir el trabajo al Señor. Entonces, mire, muchos hablamos de tener un celo del Señor. Ahora mi pregunta es, ¿será un celo del Señor o será un celo personal de lo que yo creo y pienso Que así debería ser. que así debería de ser? Porque ese es el problema. A veces aquí miramos de que hubo discusión, porque cuando dice que los gentiles creyeron por el discurso que Pedro estaba dando, dice que fueron bautizados en el Espíritu. Entonces, ay, ¿cómo así? Si esto es solo para los de la circuncisión. O sea, esto solo es para los del grupo. Todavía no les hemos extendido cobertura. Sí, sí, nosotros, esto es solo para nosotros. ¿Cómo es esto que a ellos les cayó? Si ellos son gentiles, ellos están fuera de las promesas de Dios. ¿Cómo puede venir el Espíritu Santo? Eso no es de Dios. Es de, porque yo he visto casos así, hermana, que tremendo. Y he visto casos que esos ahí empiezan a reprender, que es del día. Y Dios, hermano, yo digo, no, hombre, por un criterio humano. Y eso cae en blasfemia contra el Espíritu. Un criterio humano fuerte. Porque eso fue lo que el Señor les dijo a los escribas y fariseos cuando le dijeron que él echaba demonios por Belcebú. Y entonces por eso les dice la blasfemia contra el Espíritu no será, todo pecado sea perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu, porque es como que atribuirle a algo que el Espíritu está trabajando, decir que es del diablo, decir que es un demonio, que es un espíritu inmundo, porque yo también he visto eso, gente que empieza a hablar en lenguas y dicen que no son del Espíritu porque todavía no se han bautizado. Sí, qué tremendo. Yo he visto casos así bien, bien extremados, que Dios nos ha permitido vivir, ¿verdad? Que Dios nos ha permitido vivir y a veces por criterios, por eso, mire, había un siervo bien amado que decía, cada vez que el Espíritu me habla, yo estoy dispuesto a cambiar lo que yo pienso cuando Él me habla, porque a veces yo pienso que en mi criterio estoy correcto, pero después el Espíritu Santo me habla y tengo que cambiar ese criterio que yo tenía, porque yo estaba errado en mi propia naturaleza, en mi propio pensamiento. Pero cuando Dios me habla, yo estoy dispuesto a que cuando Dios me hable, yo voy a cambiar mi forma de pensar a lo que yo creo que está bien. Entonces, a veces, hermanos, algo que tenemos que ver es que no tenemos que ser como los fariseos. Que queremos que la gente sea como, o sea, si no es así como yo digo, no es de Dios. Entonces estamos, lo que usted leía aquí, estamos dejando o estamos poniendo un tope, una barrera para que no se haga la obra de Dios y estamos estorbando a Cristo mismo, que Él es el que hace la obra en las personas. Porque estamos haciendo acepción de personas y el Señor mismo dice que Él no hace acepción de personas. Sí, de hecho aquí miramos que le dice, no llames inmundo lo que yo ya he santificado. O sea, Dios ya había santificado algo, pero el otro no lo miraba. O los otros, ¿va? Porque más que todo el religioso, ¿va? No mira cuando Dios ha santificado a alguien. Y qué tremendo, porque ahorita me recuerdo aquel pasaje donde dice que el que santifica y los que son santificados de una misma naturaleza proceden. Exactamente. ¿Y cuál es esa naturaleza? La naturaleza divina. La naturaleza divina. Y esa es la naturaleza divina, es la que nos impulsa. Bautícense. Ya me recibieron, ya recibieron el sello del Espíritu Santo, recibieron el Espíritu de Cristo en su corazón. Hoy bautícense, ¿va? Y por Dios pone el querer como el hacer en nuestros corazones para podernos bautizar. Entonces, por eso no tenemos que interferir en la palabra de Dios para que se lleve a cabo el bautismo
en las personas que lo necesitan. Y máximo, si ya fueron sellados por el Espíritu Santo de Dios, ya creyeron al discurso de la palabra, ¿qué impide que sean bautizados, verdad? O sea, en otras cosas, hoy, ahorita aceptaste y dice, mire, me quiero bautizar, bautizarlos de una vez, ¿verdad, hermano? O sea, no esperar. ¿Por qué no hay que esperar 6 meses? O hay que esperar un año, 2 años, 3 años, 4 años. No, el que creyera y fuere bautizado. Y algunos otros se van todavía un poquito más lejos porque en el caso de cuando es una pareja Ah, sí, que no es que llegaron al evangelio y que pues obviamente su vida venía en desorden, eh, pues no están casados y les mandan que se casen primero para poder bautizarlos, para que pongan su vida en orden, pero no es así tampoco. primero bautícense. Y en bautizos le dicen, primero cásense. Primero cásense, sí. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos ni bautizarnos ni no podemos casarnos. ¿Por qué? Porque empiezan a poner lo que pasó aquí. O sea, Preceptos humanos. preceptos humanos. O sea, ¿para qué? Para que no se cumpla la ordenanza que Dios nos dejó a nosotros en este tiempo, en el tiempo de la gracia, que es uno de los nuevos mandamientos que nosotros debemos respetar y debemos de enseñar a los nuevos creyentes para que se bauticen, ¿verdad? ¿Para qué? Porque aquí hay una bendición grande, y lo hablamos en el tema pasado, de que el bautismo confirma la salvación que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque estamos creyendo a la bendición de Dios para nuestra vida, ¿verdad, hermano? Así es. Otra cosa que también estaba viendo yo en estos versículos, y no sé si usted se recordará, pero ya no logré anotar ese versículo, porque dice que creo que es Juan, cuando se va a bautizar, dice que él se fue a la región, donde él se fue y buscó específicamente un lugar donde había mucha agua. No me recuerdo dónde está ese pasaje, pero él dice, él está hablando que cuando él se va por las regiones y iba predicando, él se fue a lugares donde había mucha agua. Si no me recuerdo hoy, se lo doy otro día el versículo, pero lo que está dando quizás a entender aquí la palabra es que no importa, o tal vez yo lo interpreto de esta manera, no importa el tipo de agua, no importa si es un río, no importa si es una piscina, no importa si es dentro de un tonel, como hablábamos la semana pasada en el caso de los hermanos que se convierten en las cárceles y ahí se bautizan en un tonel. Pero él buscaba donde había agua. Es decir, nosotros tenemos que propiciarles o proporcionarles a las personas, facilitarles el que se bauticen. Tenemos que buscar agua. Ya como meta, y algo que me gusta a mí, de algo que hacen muchos hermanos, y yo lo veo con mi familia, que salen a evangelizar todos los meses. Ellos llevan preparada piscinas inflables para que la gente se va a convertir tengan cómo bautizarse. Porque esa es otra de las cosas que en muchas iglesias, muchos hermanos no tienen esa visión. Entendemos que a veces porque el local es muy pequeño, la casa y todo, no hay un bautisterio bonito como tal para ya destinado, ¿verdad? Pero sí siempre tiene que haber de alguna manera el, el tener a la mano agua para cualquier necesidad. Es algo que tiene que prever un ministro. Tener agua siempre, buscarla, porque eso fue lo que hacía Juan. Buscaba para tener ese lugar ideal. Sí, de hecho, cuando nosotros miramos
acerca del bautismo. Juan el Bautista fue el que dijo, ahí está el Jordán, pero en otras versiones dice, ahí hay mucha agua. Ujú. Sí, es ese pasaje, ¿Qué ¿no? impide Sí, que sean bautizados? Entonces sea lo que usted decía, ¿va? ¿Qué impide que la gente sea bautizada? De hecho, ahora en lo que hablábamos, ¿verdad? ¿Dónde dice que solo en ríos tienen que ser? sí, no. Es que Jesús se bautizó en el río, dice. Y como Jesús se bautizó en el río tiene que ser. Y mire, ahí caemos también a lo que decía aquí Hechos, capítulo 11, ¿verdad? Que muchos estorban el trabajo del Señor. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, 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 el bautismo en una pileta o el bautismo en una piscina no es válido. Pero ¿quién dice eso? El hombre. Sí, O sea, están estropeando. O sea, alguien tuvo fe para bautizarse y no le importó en qué circunstancia estaba, si estaba en una pileta, en un río, en una piscina, en un tonel o en un baño de esos grandes, hermano. Pero su fe le alcanzó que para ahí se tenía que bautizar. Mire, y de hecho, en eso yo tengo una experiencia bien linda. Tuve un sobrino, anduvo en el alcoholismo y en las drogas. Y la última vez que lo internamos, porque yo lo interné varias veces para poderlo ayudar, porque él me decía, él me platicaba, tío, me decía, yo no me quiero ir al infierno, me decía, yo quiero aceptar al Señor y aceptó. Lo puse en un centro de rehabilitación y lo mataron. Y en mi corazón dije, oh, Señor, dije, oh, ¿por qué no lo bauticé? O sea, yo tuve la oportunidad de hablarle del bautismo, Señor, ¿y qué pasó, Señor? O sea, yo me empecé a preguntar muchas cosas. Cuando el hermano del centro de rehabilitación supo que lo mataron, a los días me mandó un montón de fotos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? De algo que yo le estaba preguntando a Dios. se había bautizado. Me mandó un montón de fotos y me dijo, mira, Julito, me dijo, tu sobrino se fue con el Señor, me dijo, y algo más grande, me dijo, mira, me dijo, y me mandó la foto. En una pileta lo bautizaron, hermano. Gloria a Dios. Y yo cuando vi eso, hermano, derramé mis lágrimas. Derramé mis lágrimas y dije, ah, gloria a Dios, dije, se bautizó, dije yo. Va, pero póngale que si yo fuera el criterio, ah, no, pero ese bautismo no vale. ¿Quién soy yo para decir que no vale si él lo hizo con fe? Exacto. Sí, yo no puedo juzgar la fe de otro, aunque sea un familiar, sino que él lo hizo con fe, su anhelo era, porque él me decía a mí cuando estaba drogado o tomado, me decía, tío, yo no me quiero ir al infierno, yo quiero aceptar al Señor, quiero servir, pero lo hacía en un estado inconsciente, porque no estaba en sus cabales, ¿va? Pero a mí esas palabras que me decían, que no se quería ir al infierno, me tocaron, y yo cuando lo interné y después de que salió, eh, lo mataron. Me quedó aquello a mí y cuando me mandan las fotos dije yo, pero si hubiera sido el criterio, ah, no, ese bautizo no vale. O sea, yo condenando lo que otros hermanos hicieron con fe y de que mi sobrino hizo con fe. Y fue la situación que Dios usó. Entonces, ¿quién soy yo para estorbar la obra de Dios? Sí, y es que también ahí en este tema se derivan también eh, las diferentes situaciones por las cuales una persona no se bautizó en el tiempo que pudo haberlo hecho, eh, la forma en que es bautizado, porque cuando Pedro, en el capítulo 10 que estábamos viendo de Hechos, o bueno, 2 creo que era, cuando Pedro dice, y les mandó que los bautizaran. No les dijo, pregúntenle si quieren.
los mandó a bautizar, porque es un mandamiento que se debe de cumplir, así como es, como usted decía la semana pasada, de la Santa Cena, es un mandamiento que cada uno tiene que acercarse a la mesa y cada uno juzgarse a sí mismo. Pero no es si quiere, no es si no quiere, es que hay que hacerlo. Precisamente por eso, porque es necesario ser salvo. La salvación no es solamente el yo acepto a Cristo y me arrepiento y confieso. Esa no es la salvación completa, es aceptar a Cristo. Es el proceso. Es el inicio de la salvación. Es el génesis de una salvación tan grande que Dios nos ha dado. Sí, y por eso decía que se derivan muchas otras cosas, porque también Pedro aquí está diciendo, bautícenlos en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también la Biblia dice, y eso ha sido un problema con muchos otros, el hecho de que se bautiza en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, es que a él lo bautizaron en el nombre de Jesús y lo tienen que bautizar otra vez porque hay que bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o viceversa. Entonces, son muchas situaciones las que lastimosamente la mala enseñanza, la religiosidad, la mezquindad y muchas otras situaciones de un corazón mezquino llevan a que una persona no pueda bautizarse cuando debe de hacerlo. Obviamente también ya eso involucra también la fe del cristiano, del creyente, la decisión, la voluntad a morir, porque tener un encuentro genuino con el Señor. Porque si no va a ser como el joven este que se bautizó porque lo que quería era agradar al ministro para tener el consentimiento de salir con la muchacha. Con la muchacha, exactamente. Sí, es bien tremendo. Entonces aquí dice, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo? Dice, o ¿quién era yo que pueda estorbar a Dios? O sea, si Dios le concede a alguien más esa bendición de bautizar a unas personas en pileta, en piscina o en río, ¿quién soy yo para estorbar el plan de Dios y decir, eso no es de Dios? Sí. No somos, la verdad, no somos nadie. No, absolutamente. Para estorbar el trabajo del Señor. Es más, creo que muchas veces nos enfocamos nosotros en, disculpe, mire, usted ya conoce a Cristo, usted ya aceptó al Señor Jesús, como forma de presentar el plan de salvación y averiguar, pero creo que deberíamos de ir más allá. Sí, y ya se bautizó. Exactamente. No, bueno, entonces, porque esa es tarea nuestra. La tarea del discípulo es esa, porque dice, ir y predicar el evangelio haciendo discípulos, bautizándolos. No solamente nos quedemos con el presentar el plan de salvación y decirle a una persona, necesitas a Cristo. Ya lo aceptaste, sí, ya te bautizaste. Ya recibiste el Espíritu Santo. Ya tienes algún don. Ir más allá siempre. Porque en la medida de que nosotros nos vamos llenando del Señor y vamos adquiriendo conocimiento, sabiduría, y vamos gustando de los dones, ejercitándolos. Sí, yo ya tengo tal don, ya profetizás. O sea, ¿me entienden? El punto es siempre ir más allá, ir más adelante, es trabajar, ir haciendo el discípulo, ir fortaleciéndonos. Creo que esa es una de las cosas que deberíamos, tal vez los que están escuchando y que Dios los bendiga y le mandan saludos, hermano Julio, hermano Willy Camey y Luis García, que Dios los bendiga y lo siga usando, y los hermanos que nos están escuchando y viendo también, que Dios los bendiga. Pero creo que deberíamos de cambiar ir cambiando nuestra mentalidad y de ir tomando como una buena práctica de la palabra el no quedarnos solamente con ya aceptaste a Cristo, sí, bueno, ahora ya te bautizaste,
y siempre ir buscando la manera de que mi hermano crezca, siempre tenga algo, que pueda ir sumando para que sus ropas estén completas. Exactamente. No, y de hecho, cuando nosotros miramos el arrepentirnos y el bautizarnos, recibiendo el perdón de pecados, nos traen bendiciones espirituales para cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo le puedo decir en lo personal, yo tomaba mucho, me drogaba mucho y hacía muchas cosas malas, ¿verdad? Y que todavía estoy en un proceso, pero cuando me bauticé, algo empezó a cambiar en mí, la administración del alma, ¿va? Extraordinariamente. Que empezó ese cambio y yo les puedo decir, y yo creo que también lo ha experimentado usted y varios hermanos, de que habían cosas que uno no podía dejar. Y cuando uno se bautiza, ¡pum!, viene una liberación y uno deja de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahí es sepultado el hombre viejo, o sea, pongámonos en palabras ajustadas, ¿verdad? Ahí se acaban las mañas, muchas mañas que tenemos. Si bien no todas, pero tal vez no todas, pero sí se quedan bastante. Queda. Por ejemplo, a mí las son heridas de muerte. Sí, son heridas de muerte que el Señor ahí las deja y que tal vez era lo que más nos afectaba en nuestra vida anterior. Entonces ya nos saca novedad de vida. Y uno dice, porque yo era alguien que decía muchas malas palabras, ¿no? Y después de que me bauticé, ya no dejé de decir las malas palabras. ¿Y qué pasó? Decía yo, este milagro. Ya no digo malas palabras, pero ¿qué fue lo que me ayudó? El sumergirme en las aguas del bautismo. Y ahí Dios empezó a trabajar en mí. Por eso es muy importante que nosotros nos bauticemos, ¿verdad? Nos bauticemos, pero reconociendo de que necesitamos el perdón de pecados y arrepentirnos. Y algo que va a traer arrepentimiento a nosotros va a ser el Espíritu Santo por medio de una palabra, una prédica que vamos a oír y nos va a marcar que nosotros necesitamos de Dios. Y de hecho toda la humanidad necesita de Dios. Lo que pasa que a veces la arrogancia del hombre o el pecado le impide buscar de Dios. El orgullo del hombre, sí. Entonces sí es necesario que nosotros busquemos a Dios en nuestro corazón. No como una religión, ¿verdad? Porque les hablamos acerca del bautismo a todos los que nos están escuchando, pero no les hablamos del bautismo como una doctrina, sino como un requisito que Dios nos da a nosotros para que podamos entrar a un camino de bendiciones. Sí, espiritual. No una doctrina de hombres. Sí, y no una religión. Mire, si se convierte a esta religión, usted tiene que hacer esto. No, tiene que ser Dios en nuestro corazón, porque predicamos a Cristo. Como lo dijo Pablo, ¿quién soy yo para estorbar la obra de Dios? Porque al final de cuentas el bautismo y todo lo que conlleva la salvación y la conversión es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Que Dios la hace con aquellos que creyeron. Así es. ¿Sí? Y dice, si Dios bautizó a los que creyeron y estos que son incircuncisos o que son gentiles, que no tienen la promesa de Dios, ¿por qué también se les da ese derecho? Porque creyeron. Y la Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibió, pero a los que le recibieron, a eso les dio un derecho, una potestad, un nuevo mandamiento de ser llamados hijos de Dios. ¿Pero por qué? Porque creyeron al mensaje de la palabra, creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y entonces Dios dijo, bueno, hoy estos eran creación sin promesa, pero hoy les doy las promesas que tenía para mi pueblo, también se las doy a ellos. Es una bendición grande, hermano. Amén. Hermanos, el tiempo se nos ha terminado, pero les agradecemos mucho su sintonía y también que puedan compartir esto con las personas que ustedes consideren que les pueda
a ayudar mucho. Hermano Julio, oremos y con la ayuda del Señor, pues la próxima semana continuemos con otro tema que el Señor ponga para que podamos tratar. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos los que nos están sintonizando, oyendo y viendo, y que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes, sobre cada familia, y yo soy testimonio, y mi hermano también, de que Dios cambia y transforma, y nos quiere llevar de gloria en gloria hasta que el día sea perfecto, que yo creo que ese día que va a ser perfecto no está muy lejano. Así Amén. que oremos. Padre, Sí, Señor. en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí en este lugar y poder compartir, Señor, de tu palabra, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, y que tu palabra, Señor, sea recibida, sea digna de ser recibida por todos los que la escuchamos, papito lindo. En el nombre de Jesús, bendice la vida de cada uno por nombre, Señor. Bendice la vida de mi hermano Héctor y su casa, su familia, Señor, porque hemos sido instrumentos y somos instrumentos de bendición, Señor, para tu pueblo en general, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta el próximo programa. Hoy, bueno, dentro de una hora nos conectamos para nuestro tiempo de oración, de 10 a 11 de la noche. Que el Señor les bendiga, hermanos.